Hola, bienvenidos. Hoy empezamos una serie de videos que queremos realizar para traer a la discusión la realidad de la economía boliviana y sobre todo la necesidad de cambios fundamentales para que la economía responda mejor a la necesidad de los jóvenes que hoy por hoy están enfrentándose con un futuro laboral bastante incierto. Para esto me van a acompañar tres bellas damitas, por un lado Mayán y Mavicel Solís, y por otro lado Daniela Venegas. Ellas no están acá por ser bellas y simpáticas, sino están acá porque son estudiantes universitarios que están estudiando economía, son estudiantes de economía, y que creo que motivados por un amigo entrañable como es Alberto Bonadona, están motivadas a discutir economía, pero desde una perspectiva que escapa a los libros de texto, ¿no? Vamos a tratar de discutir la economía un poco más desde la perspectiva del ciudadano, de la juventud. Y entonces el propósito de esta primera presentación y de las dos o tres que van a seguir es precisamente analizar un poco el momento que estamos viviendo con el tema de la elección y con las propuestas económicas que tenemos para ver de qué manera estas propuestas deberían modificarse o cambiarse para tomar en cuenta esa gran necesidad que es la creación de empleo digno y sostenible para los jóvenes. Dicho eso, chicas, están invitadas para que empecemos a charlar. Muchas gracias, Enrique. Nosotras igual estamos aquí justamente para participar en esto, dar tal vez algunas opiniones o tal vez también enterarnos de alguna perspectiva diferente a la que se nos da en clases, por ejemplo. Perfecto. A ver, vayamos intentando hacer un diagnóstico de lo que han sido las propuestas electorales y lo que son estas dos últimas que están, digamos, en carrera, ¿no? En general, si uno ve lo que se nos ha ofrecido todo este tiempo, básicamente tienen un mismo relato, ¿no? Que hay un excesivo gasto público, hay déficit fiscal, y porque hay déficit fiscal resulta que el Banco Central está siendo obligado a emitir dinero, y que al emitir moneda está creando pues un proceso inflacionario, ¿no? Bueno, nada de esto en realidad es cierto, como vamos a ver ahora, pero a partir de ese diagnóstico, de ese modelo que se ha hecho, se van haciendo propuestas que tienen que ver con, por supuesto, reducir el déficit fiscal como primera tarea, darle autonomía al Banco Central para que un poco le aprieta la billetera, a partir de eso ver cómo se arregla el tema de los dólares para traer petróleo y combustibles, y en fin, por el tema de la burocracia, del eterno tema de cómo reducir la burocracia, la tramitología, y en fin, una serie de ajustes que van yendo por ese lado. Y más o menos en alguna parte de las propuestas alguien dice que va a crear 750,000 empleos, y hay algún otro que dice, bueno, que va a dar prioridad al tema del empleo, pero no como una parte central de su propuesta, sino más bien como como un aspecto sectorial de sus objetivos, ¿no? Entonces, en ese escenario, repito, si bien en la parte más detallada uno puede encontrar diferencias fuertes entre una propuesta u otra, en general, desde la perspectiva de los jóvenes, de ustedes, ninguno de los dos realmente está atendiendo a esa preocupación, porque ese diagnóstico los equilibrios macroeconómicos no son el problema. El problema que tenemos como sociedad y que tienen ustedes en particular es que cada año entran al mercado laboral alrededor de 150,000 jóvenes, ¿no? De esos 150,000 jóvenes que entran al mercado laboral, probablemente no más de 10,000, menos del 10%, encuentra un trabajo que sea, yo no diría formal. Formal tiene mucha relación con que si tienes NIT o no tienes NIT, pero un empleo que esté en una estructura organizacional que les permita mejorar la productividad, digamos, ¿no? Entonces, repito, no más de un 10% se logra entrar a un mercado laboral de esas características, y el resto está condenado un poco al emprendedorismo, que es una palabra que la propuso el Banco Mundial allá en los 70, 80, un poco para ocultar la incapacidad estructural de las políticas neoliberales de libre mercado para generar oportunidades de empleo para todos los jóvenes, ¿no? Entonces, en esa medida, el problema central es cómo resolvemos, cómo hacemos que nuestra economía empiece a atender de manera no solo preferente, sino absolutamente necesaria esta
creación de oportunidades de empleo para los jóvenes, porque solamente el empleo productivo es el que genera valor agregado, y es ese valor agregado generado en el empleo el que va a ayudar a que la economía crezca de manera sostenible. Entonces, para cerrar, el problema no está tanto en la estabilidad macroeconómica, sino en esta incapacidad estructural de la economía para crear fuentes de empleo. Pero acá vemos que ambos han llegado a un diagnóstico errado. ¿Por qué llegaron a eso? Tal vez las personas que los guían no tuvieron un panorama más amplio. Pero, a ver, si vemos la experiencia de cualquiera, si retrocedemos a la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando primaba el capitalismo industrial. El capitalismo industrial probablemente ha sido uno de los modelos que más éxito relativo ha tenido en realmente contribuir a que grandes sectores de la sociedad se incorporen a una economía de manera efectiva, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que fue el líder del capitalismo industrial, y no que esté defendiendo a Estados Unidos en este caso, pero sí en esos periodos de la sociedad de bienestar, se redujo muchísimo la inequidad en la distribución de la pobreza, digamos, la concentración de la riqueza que era de alrededor del 23% en el 1 o 2% más rico, bajó al 7-8%, el empleo fue prácticamente economías de pleno empleo, buena distribución del ingreso, en fin. Todo eso se fue diluyendo porque después, alrededor de los 70 y 70, vienen las ideas un poco del monetarismo, y desde entonces ya no se introducen ideas prácticas de reflejar en una teoría lo que sucede en la realidad, sino se empiezan a introducir dogmas, ¿no? Y de hecho, a partir de entonces, prácticamente, en mi opinión, gran parte de lo que ha sido la estructura de la economía se ha ido alimentando de dogmas que hoy por hoy se las toma como verdades absolutas. Y como se las toma como verdades absolutas, los políticos, por supuesto, las repiten, en las universidades se replica permanentemente las mismas ideas, y por lo tanto los medios de comunicación también asumen como verdad lo que dicen los economistas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, Mayan, si te pregunto si el déficit fiscal es malo o bueno, ¿qué me dirías? Bueno, generalmente se lo entiende como algo malo, ¿no? Como algo que está faltando. Pero gracias a Alberto y algunos otros docentes que nos daban otro panorama, entendemos que esto en realidad puede servir porque se le está dando a la gente, no necesariamente tiene que ser porque el país no está produciendo o algo así. Bueno, quiere decir que en la universidad ya estamos avanzando un poquito en ese tema, ¿no? Gracias a Alberto. Mavicel, ¿tú crees o no que el Banco Central es la única entidad que pueda crear dinero en la economía? El Banco Central no tendría que ser el único ente, ¿no? Pero, Artita, lo que te dicen en la universidad, ¿es el Banco Central el creador de dinero? Sí, es lo que... Es lo único. Bueno, vamos a ver que no es tan así. Y para ti, Daniela, esta idea, este tema de crear dinero inorgánico, ¿es siempre inflacionario? Es decir, cada que se crea dinero no orgánico, ¿tiene que haber inflación? A lo que nos van explicando, sí, o sea, genera esta cierta inflación que perjudica a la población, y justamente cuando vamos a estas compras, ¿no?, de servicios para nosotros. Sin embargo, también se nos ha explicado, o al menos recuerdo, me corregirás si estoy mal, que la inflación no siempre es mala. Al contrario, es normal en una economía creciente, es normal que un país tenga cierto nivel de inflación, pero no el que está viviendo en este momento Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué sería tan difícil el tema de la economía en Bolivia en este momento? Porque nuestra inflación está mucho más arriba de lo que el mismo Estado lo dice, ¿no? Es decir, nos están diciendo que nuestra inflación está dentro de la normativa, pero no es así. Si vamos aquí al barrio, una galleta que nos costaba antes 5 bolivianos, ahora nos cuesta 8 a 10 bolivianos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde vemos realmente cómo está funcionando nuestra inflación. ¿Pero por qué cuál sería el origen de esa inflación, de ese aumento de precios? Y la escasez del dólar. Ajá. Entonces, no es un problema de una inflación tradicional donde tú tienes problemas de producción y tienes una demanda mayor, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, la definición tradicional. Lo que tenemos acá es que Bolivia se ha acostumbrado a tener en el dólar un referente básico de precios, ¿no? Entonces, desde el 2014 hasta el 2024 hemos tenido déficit fiscal, pero no había inflación. La inflación empieza el segundo semestre del 24 cuando empiezan a faltar dólares.
Y entonces todo este aumento de precios está vinculado a la incertidumbre respecto al precio del dólar fundamentalmente. Lo más probable, como sucedió también en el 1985 con Víctor Paz y Tensoro y el 21060, todo el mundo suponía que si el proceso y la inflación era lo que tradicionalmente dicen los libros de texto, lo que debíamos haber tenido es que esa inflación, como está sucediendo en la Argentina, tarde meses en desaparecer. Pero con el 21060 se fijó el tipo del dólar, se arregló esa parte y la inflación cayó, pero prácticamente al día siguiente, ya, digamos unas cuantas semanas, pero ya prácticamente pocas semanas después de la cosa, la hiperinflación de 10.000 por mes cayó pues a 5 o 6% al mes, ¿no? Entonces, nuevamente ahí hay, digamos, asociaciones que no parecen estar apoyadas o sustentadas en la evidencia empírica. Pero en este caso, con la 21060, también hubo un costo social demasiado alto, ¿no? En realidad. Bueno, ese es parte un poco del tema de las medidas de ajuste, porque en ese sentido sí fue un ajuste tradicional, digamos, donde la idea era reducir el déficit, ¿no? Reducir el déficit, se crearon los empleos de emergencia y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Solucionó el tema monetario, pero creó el problema social. Porque a partir de esos 35.000, digamos, expulsados del mercado laboral, aumentó el contrapropismo, en fin, una serie de actividades que ya no estaban vinculadas a la creación de valor, sino más bien a la búsqueda de rentas. Y nuevamente caemos en que los números no nos muestran realmente cómo está la gente, ¿no? Es decir, efectivamente, no nos interesa tanto cuán estable es macroeconómicamente la economía. Lo que nos interesa es que esa economía responda a las necesidades de la gente. Es decir, la economía no debería medirse en términos de su PIB, sino de la satisfacción de las necesidades de los hogares. Bueno, yo quería hacerle una consulta respecto a qué pasa con la disparidad de información o de comunicación que se tiene en el área rural, puesto de que no tienen la llegada de toda la información y que existe manipulación de información hacia ellos, ¿no? Y que justamente en estas elecciones se ha visto todas estas disparidades con ellos. Pero, como yo lo veo, parte de los problemas de información tienen también que ver con este hecho de que como sociedad no tenemos un objetivo. El empleo no es un objetivo para todos. Entonces, dentro de la sociedad hay también expectativas muy diversas, ¿no? Uno quiere que le arreglen el caminito de acceso al pueblo, otro quiere que le pinten la iglesia, ¿no? Cada uno está buscando un poco cómo beneficiarse un poco de la política. Entonces, como sociedad no tenemos un propósito común que nos diga lo que tenemos que hacer ahora es A, ¿no? Y todos coincidamos porque el objetivo, en este caso, digamos, es crear empleo. Entonces, en esa medida hay algunos que se imaginan problemas, ¿no? El déficit es siempre malo, ¿no? Otros que se imaginan el problema, ¿no es cierto? Dado que generamos un déficit, estamos endeudando a nuestros hijos, o se generan relaciones de causalidad que no tienen sentido. Por ejemplo, que eliminar el déficit es necesario para que la economía crezca. Entonces, todo el mundo empieza a hablar en diferentes idiomas de alguna manera, y por supuesto los candidatos lo que tratan es un poco de satisfacer a todo el mundo, y de ahí que tenemos planes de gobierno que tratan de tocar 25.000 cosas a la vez, cuando nuestra economía es demasiado pobre para eso. Enrique, yo también tengo una consulta, ¿no? Sabemos que el extractivismo ha sido el modelo económico que se ha utilizado ya por varios años y que, bueno, que ha generado a través del gas un incremento o la estabilización, ¿no? Pero ¿por qué sería malo utilizar esto? Bueno, el extractivismo tiene muchísimos problemas, tiene una virtud, digamos, que genera recursos relativamente rápidamente. No genera riqueza, en realidad genera rentas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en los últimos años, en el tema del gas, en el 2005, el patrimonio de Bolivia, de los jóvenes, eran, por decirte, 30 trillones de pies cúbicos en los campos que se habían descubierto. 20 años después nos hemos gastado prácticamente 25 de esos 30 trillones de pies cúbicos. No hay nada en la sociedad que nos muestre en qué nos ha beneficiado, pero los hijos de ustedes, la siguiente generación, va a ser 30 trillones de pies cúbicos más pobre. Entonces el extractivismo lo que está haciendo es un poco aprovechar
malgastar de alguna manera los recursos que tenemos actualmente sin que esto esté generando beneficios para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, el primer problema es que depende del recurso natural. Se acaba el gas y se acaba la bonanza, ¿no? Se acaba cualquier recurso natural y se acaba la bonanza. Por otro lado, son segmentos que para aprovecharlos normalmente son intensivos en capital. Tienes que grandes inversiones, que ha sido 1.000 millones para el litio, para hacer piscinas que no sirven, etc. Y por lo tanto, el gobierno, el Estado Nacional, no está en condiciones de emprender solo ese tipo de actividades, porque, repito, requieren gran cantidad de dinero, son altamente intensivas de capital y en contramedida son muy poco creadores de empleo. Por ejemplo, el tema del litio, digamos que si en algún rato funcionara y exportases 1.500 millones de dólares en litio, probablemente no vas a crear más de 400 o 500 empleos en general, ¿no? Segundo, que concentra la riqueza, la va concentrando en algunos pocos, depende no de nuestras políticas públicas, sino de la demanda, la oferta o los precios internacionales, y por supuesto destruye o ralentiza el crecimiento porque al entrar recursos baratos, dólares en este caso, pasa lo que nos ha pasado. Te das el lujo de tener un dólar fijo y por lo tanto sobrevalúas el boliviano y siempre es preferible importar, traer legal o de contrabando que producir internamente, ¿no? Por lo tanto, por todo eso, el extractivismo es pernicioso para lo que es un desarrollo sostenible a largo plazo. Volviendo en ese punto, entonces, ¿es malo ser emprendedor? No, para nada. Pero sí hay que tener cuidado en qué entendemos por emprendedor. En el caso de Bolivia, si uno ve un poco la estructura de lo que venimos produciendo, de los sectores de gran actividad, vamos a encontrar que un 20% de la población ocupada está concentrada en muy pocos sectores, como el sector financiero, el sector bancario, los impuestos, la administración pública, la construcción, etcétera, que son sectores que generan muy poco empleo, pero sí muchas rentas. Y en cambio, el 80% de los otros sectores donde está la industria manufacturera, textiles, confecciones, agricultura tradicional, etcétera, que ocupa al 80% de la población, tiene un crecimiento muy bajo, está prácticamente aislado. Ahora, eso obliga a que la gente, para poder sobrevivir, entre a cualquier tipo de actividad, ¿no? A vender alguna cosita en la calle. Son actividades de absoluta sobrevivencia, pero que generan realmente muy poco valor agregado, ¿no? Entonces, nuestra economía está cada vez más concentrándose en la mayor cantidad de gente ocupada en actividades, repito, casi unipersonales, ¿no? Que son de sobrevivencia, pero que no contribuyen a lo que, por ejemplo, podría dar un emprendimiento más formal. Por ejemplo, si tomamos a cualquiera de ustedes, todos sí tienen la idea de ser emprendedores. Yo mismo hemos tenido una industria, una fábrica, pero nos hemos dado cuenta que si bien nos interesaba lo que hacíamos, no éramos emprendedores en el sentido tradicional. Un emprendedor, si vemos en el cuadro que tenemos allá, un emprendedor tiene dos motivaciones fundamentales para emprender. Uno es la necesidad y otro es la motivación de hacer un emprendimiento, ¿no? Aquellos emprendedores que están motivados a hacerlo, además, lo hacen con dos instrumentos. Los que lo hacen por el logro, por vocación, son los que les preocupa lograr algo, construir algo, desarrollar alguna cosa. Pero hay otros que hacen el emprendimiento por la oportunidad. Ven que alguien ha descubierto algo y entonces ellos ven cómo lo van a vender, lo van a mercantilizar, etc. Entonces ellos les buscan lucro, ¿ya? Pero por otro lado hay otros que emprenden no porque tengan, digamos, una motivación particular, sino que tienen necesidad de trabajo. Entonces de repente algunos de ellos han trabajado en una empresa, ya tienen algún tipo de capacitación y pueden desarrollar alguna pequeña actividad como metalmecánica, como cocina, lo que tú quieras. Y finalmente otros que no han tenido buena educación, han sido marginados de la sociedad y tienen que trabajar por necesidad y entonces van a limpiar vidrios en la esquina, van a hacer cualquier cosita. Bueno, todos esos supuestamente son emprendedores, pero no todos ellos tienen la posibilidad de tener un bienestar a largo plazo. Lo que Bolivia está asumiendo es que cualquiera puede emprender, pero con la corrupción que hay, nosotros, te digo nuestra experiencia, en
una empresa que tenía muchísimo potencial, pero nos aburrimos y no teníamos la cara para pagar coimas para que nos puedan comprar nuestros productos, que eran de primera, productos químicos de primera. No teníamos la cara para negociar una coima. Entonces, dijimos, no, este no es nuestro negocio, ¿no? Entonces nos hemos dedicado un poco a entender mejor otro tipo de cosas. Pero fíjense, esto nos lleva a ver un poco cuál es el costo social del cuentapropismo. Los datos son pocos que tenemos en Bolivia respecto a este tipo de cosas, pero hemos encontrado datos para la industria manufacturera del 2017, en el cual hemos comparado lo que es el conjunto, los datos del INE que consideran el conjunto total de quienes se declaran en la manufactura, que representan alrededor de allá por el año 2017, unas 500.000 personas ocupadas en el sector de la manufactura, que generaban alrededor de 3.900 millones de dólares en producto, lo cual significaba que en promedio tenían una productividad de 7.900 dólares por trabajador. Dividir el valor total entre la gente que produce te daba la productividad. Los que estaban registrados en la Cámara Nacional de Industrias, en Fundempresa, etcétera, que podríamos hablar, repito, formal no es la palabra correcta, sino de organizaciones más estructuradas, por ponerlo de alguna manera, esos eran solamente 90.000 trabajadores, pero generaban casi 3.400 millones de dólares, con una productividad superior a los 38.000 dólares por trabajador año, ¿sí? Eso significa que los cuentapropistas, los que trabajaban por cuenta propia, eran 410.000 personas que solo producían 500 millones de dólares con una productividad de 1.350 dólares. Es decir, más o menos 100 dólares por mes más un aguinaldo, digamos. Eso es estar al límite de lo que es la sobrevivencia. O sea que en la medida que estamos condenando a los jóvenes al sector cuentapropista, al precario, obviamente lo que estamos haciendo es que el aporte a la economía sea cada vez menor. La productividad de esas estructuras más formales es alrededor de, consideramos eso el 100%, el conjunto del sector manufacturero tiene una productividad del 20% y los cuentapropistas una productividad menor al 4%. En otras palabras, si traducimos todo esto a lo que es la estructura del empleo en el país, a nivel nacional tenemos una población de 12 millones de habitantes, una población en edad de trabajar de alrededor de 8 millones, una población que es económicamente activa de 6,5 millones, estamos hablando datos para el 23-24, y de los cuales los que están en el segmento de empleo productivo real no pasan de 500.000 personas, ¿no? Entonces tiene 6 millones de personas, 6,5 millones de personas en edad de trabajar o en el mercado laboral, pero solamente estás utilizando 500.000 productivamente. Significa entonces que tenemos un Ferrari, un motor de 12 cilindros, pero hemos conectado una sola bujía. Por lo tanto, eso no funciona. Si queremos que nuestra economía crezca, obviamente que tenemos que poner a toda esta gente, a estos 6 millones de personas, en lo que es el producto laboral, ¿no? Entonces, esta extrema precarización del empleo que se da porque la COP ha estado calladita todo este tiempo permitiendo que todo el mundo sea cuentapropista y como sea, ¿no es cierto? Está robando pues el futuro a los jóvenes. Si vemos en los últimos 20 años, probablemente 2,5 millones de jóvenes han entrado al mercado laboral, pero hoy por hoy 2,3 millones, prácticamente el 80% de aquello, está condenado al cuentapropismo y al autoempleo que no tiene ningún tipo de remuneración ni seguridad fija de largo plazo, ¿no? Ese es el drama que tienen ustedes y que tenemos que cambiar. Enrique, entonces, analizando la situación actual, ¿qué nos espera a los jóvenes para un futuro? Bueno, mira, obviamente, en mi opinión, los jóvenes son el futuro del país y todo el mundo dice que los jóvenes son el futuro para el país, ¿no? Entonces, lo que vamos a mostrar enseguida es que efectivamente si nos concentrásemos en resolver el tema de empleo digno para los jóvenes, resolveríamos el tema de la economía del país. Y como ven en este cuadro, por ejemplo, lo que haríamos es ya no imaginarnos la economía desde la perspectiva de la teoría económica con ecuaciones muy complicadas, sino de la forma más fácil posible, ¿no? El PIB no es otra cosa que cuánta gente está trabajando efectivamente y con qué productividad lo hace, es decir, cuánto produce cada persona trabajando. Si nos concentramos en que más gente trabaje con mayor productividad, nuestro PIB necesariamente tiene que crecer. Así el déficit sea 7, la inflación sean 2 o lo que, no importa. Si la economía crece con productividad,
todos estamos bien. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que si partimos en el año 2025, en este año, partimos con los datos que tenemos hoy, más o menos tenemos 6.7 millones de personas ocupadas, pero tienen una productividad de solamente $6.600 por trabajador, lo que nos da un valor agregado, ¿no es cierto?, un PIB de $42.200 millones aproximadamente. Obviamente, con el tipo de cambio actual, de repente es un poco más, un poco menos, pero esto es indicativo. ¿Qué pasaría si el 2026, dentro de pocos 4 o 5 meses, nos ponemos las pilas y decimos, ok, de los 140.000 empleos que tenemos que generar o que se generan espontáneamente de cualquier actividad, nos concentramos en que 40.000 de esos sean empleos de una productividad como la que tenía la industria manufacturera, ¿no es cierto?, de alrededor de $36.000, $38.000 por trabajador. Y esto en principio se podría hacer utilizando parte de la capacidad instalada que tiene hoy la industria manufacturera, pero que no está siendo utilizada por N factores, el precio del dólar y todo lo demás. Pero si hacemos ese cálculo, si 100.000 personas tienen la productividad tradicional de $6.000 y 40.000 la productividad de $35.000, $40.000, resulta que nuestro PIB podría aumentar en $2.100 millones, lo que significa que respecto al PIB con el cual estaríamos terminando este año, tendríamos un crecimiento del 5,5% del PIB. Si al siguiente año, el 27, además sobre los 40.000 que hemos creado el año anterior, ahora nos comprometemos a crear 60.000, con una productividad un poquito menor, digamos acercándonos a los 30.000, yendo hacia el promedio de América Latina. Nuevamente, eso nos permitiría un aumento del producto en alrededor de $2.200 millones, que significaría un crecimiento del 5,5%, casi 6% respecto al año anterior. Y sucesivamente, en el año 2030, si seguimos con esa lógica, nos comprometeríamos a crear 125.000 empleos de calidad, con una productividad promedio de América Latina de unos $25.000, y nuestro PIB crecería en por lo menos $3.000 y tantos millones, que respecto al año anterior sería más o menos un 8%. ¿Qué significa esto entonces? Que si nos concentrásemos en la generación de empleo de calidad a partir de cambiar muchas cosas, como vamos a ver, entonces efectivamente a corto plazo nuestra economía podría empezar a recuperarse. Pero obviamente va a venir la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la platita para que se creen esos 2.000 millones, etcétera, esos 40.000 empleos o algo así? Bueno, en realidad la respuesta es relativamente fácil. Cuando vemos la generación de valor en la economía, depende no solamente de la productividad de las empresas, que es donde se crea el valor agregado, sino fundamentalmente de lo que se vende. Yo puedo producir camisas, pero si tengo un stock de 10.000 camisas que no he vendido, no he hecho nada, he gastado tela y botones y no pasó nada. Pero si vendo las 10.000 camisas, entonces ese valor agregado se materializa. Entonces la clave que ningún político está viendo ahorita no es tanto inducir, darle crédito para que sean emprendedores, sino hay que generar un mercado, hay que generar demanda. Y entonces, si generamos esa demanda, obviamente que las empresas van a poder producir y vender. Enrique, entonces, ¿qué es lo que impide que generemos más demanda? Básicamente dos factores que yo llamo los sin fin, los problemas sin fin. ¿Y cuáles son los problemas sin fin? Uno, sin servicio de impuestos nacionales. Todos los impuestos nacionales se van al precio del producto final. Así sea la utilidad de las empresas, transacciones, todo se va al producto final. Eso hace que nuestros productos, ¿no?, de un precio de venta en fábrica, que puede ser 100, en el mercado salen a 120, 130, 140 por todos los impuestos que hay. Entonces, esto obviamente, primero, que hace que nuestros productos sean menos competitivos frente al contrabando, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, claramente, si redujésemos esos impuestos, nuestra producción podría competir de mejor manera, ¿no? Entonces, esos impuestos le están quitando a los hogares alrededor de $5.500 a $6.000 millones anuales en todos estos impuestos que se gravan a los productos. Esa platita es plata que le estamos quitando a la capacidad de consumo del mercado interno. Por otro lado, el enamoramiento que ha tenido sobre todo este gobierno con el tema de los bancos, bueno, los bancos son un sector que vive de extraer recursos de la economía. Tienen un rol que cumplir, pero si uno ve en las dimensiones, resulta que anualmente en intereses y comisiones, los bancos alrededor están capturando entre 3.400, 3.500 millones de dólares, y el sistema financiero en su conjunto casi 4.000 millones. Entonces el SIN, 6.000 millones, el sistema financiero 4.000 millones, y finalmente el contrabando, solo para tocar 3 temas, resulta que también influye
y mete al mercado alrededor de 3.500 a 4.000 millones de dólares, ¿no? Que también le quitan mercado a la producción interna. Entonces, solamente cambiando la lógica tributaria, 6.000 millones, cambiando la lógica de lo que es el crédito bancario, 2 o 3.000 millones que se pueden ahorrar, y obviamente reduciendo el contrabando a través de flexibilizar el tipo de cambio, fácilmente el mercado interno podría tener adicionalmente entre 5, 6 o 10 mil millones de dólares anuales. Y solo necesitamos 2.000 o 3.000 para generar esos 40.000 empleos que habíamos dicho. Entonces la solución está rápida, pero además la gran ventaja de todo esto es que ese nuevo... ese incremento en la capacidad de consumo de los hogares justificaría eliminar el subsidio a la gasolina, porque los hogares tendrían más dinero, en fin, podríamos manejar la economía de mejor manera a partir de este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, el tema del empleo es central y además la generación de valor agregado y de empleo de calidad es una monedita de oro que les gusta a todos, a los trabajadores, a las empresas y al propio gobierno, porque le reduce, le elimina un montón de lo que son los problemas sociales que surgen del desempleo, los problemas familiares y todo aquello. Bueno, escuchando y atendiendo todo lo que nos has dicho, podemos llegar a la conclusión, ¿no?, que como estudiantes y como jóvenes está en nuestras manos, ¿no?, que empiecen a haber cambios. Absolutamente, es decir, yo me acuerdo en nuestros tiempos, éramos la juventud de... ¿cómo se llama? Seamos realistas, soñemos lo imposible, ¿no? La primavera de París, en fin. Éramos gente que nos comprometíamos con algunas ideas y claro, ciertamente parte de lo que estamos haciendo en INACET es tratar de compensar de alguna manera el haberles fallado a ustedes, porque nuestro compromiso era dejar un país y una economía mejor. Y claramente no lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Quizá con ustedes a través de todas estas charlas podamos hacerlo. Pero para eso, obviamente, que no es suficiente charlar, sino tenemos que ir mostrando que hay muchas cosas que tienen que cambiar y hay que reinterpretar la economía. Y en las siguientes charlas que vamos a tener, vamos a tocar por lo menos a corto plazo 3 temas que tienen que ver con romper este paradigma de lo que es el déficit fiscal. Es decir, el déficit fiscal no es necesariamente malo y lo vamos a demostrar y vamos a ver. El tema de... ¿a quién le debe el Estado? ¿Es cierto que realmente nuestros nietos van a pagar nuestras deudas o no? ¿No es cierto? Y finalmente, por supuesto, entrar al tema de lo que significa la inflación, el empleo, las remuneraciones y cómo esto se articula ya con la estructuración de una nueva forma de ver la economía. Bueno, chicas, les agradezco mucho por su presencia, espero que les haya sido útil y espero que me acompañen la próxima vez. Claro que sí, no, en realidad gracias a ti, Enrique, es muy interesante poder aprender de estos temas que no siempre son tan visibles, ¿no? Aparte, espero que también sea un llamado para nosotros los jóvenes y reflexionar acerca de todo lo que está sucediendo y poder exigir lo que realmente necesitamos. Ojalá. Sí, como dice Mayan, gracias a ti, Enrique, por esta charla. Es importante entrar en la reflexión y más ahora que estamos sujetos, ¿no?, a lo que va a venir a nuestro futuro. Bueno, igualmente agradecerte, Enrique, a Mayan y a Mavicel, porque esto no solo es una entrada, ¿no?, de lo que va a ser, sino es una reflexión y una aclaración de lo que debería ser y deberíamos tomar nosotros como jóvenes. Bueno, en general, ¿no? Yo creo que este es el momento de casi demandar a los próximos gobernantes que se ocupen de esto, ¿no? No es tanto esperar qué nos ofrecen, sino creo que como sociedad, de la mejor manera posible, dentro de todo lo que es democrático y de contribución, pues pedir que avancemos, ¿no? Y el mismo pedido a nuestra teleaudiencia, ¿no es cierto?, agradecerles por habernos seguido y, repito, invitarlos a la próxima vez donde trataremos algunos otros temas que son también de interés para este momento político.